faltará nada. Amén. Lucas 22:35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Amén. Padre, oramos para que nos siga siendo propicio a nuestra vida. Gracias porque eres tan real como el testimonio, como la palabra que tú nos das. Señor, una de las cosas más difíciles, la lucha que tenemos internamente en los momentos difíciles, si realmente tú existes, si realmente somos salvos cuando creemos en ti, si tú tienes realmente el control de todas las cosas, si tú sabes nuestra condición, esas son nuestras luchas. Pero qué maravilloso es saber que eres real. Y lamentablemente tenemos que pasar momentos difíciles para ver tu mano de poder, de gracia y de misericordia. Señor, que siempre nuestra vida esté atenta a tu manifestación, porque tiene un propósito esa manifestación a nuestra vida. Señor, háblanos, bendícenos de tal manera que esta noche podamos ser fortalecidos, podamos ser restaurados en todos los sentidos y que podamos ser edificados en nuestra vida. En el nombre de Jesús, enséñanos a depender de ti. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema: no te faltará nada. El contexto de la porción en el mismo capítulo, el contexto de lo que hemos leído dentro del mismo capítulo, es la revelación de el Señor, de lo que Pedro iba a pasar, de lo que Pedro iba a responder, pero también de lo que el Señor iba a hacer por él. Es difícil poder tener conciencia de esta realidad. El hermano Mauricio, los que somos padres, pero especialmente porque ya fuimos jóvenes, entendemos de una forma tan perfecta, tan completa, cuando él dice de que el joven, hablando de su hijo, el joven muchas veces no se percata de los alcances de lo que está sucediendo en la vida de ellos. Y uno que ya pasó por ahí y hoy que uno es padre, uno está muy, muy consciente de lo que pueda venir, de lo que pueda suceder, de lo que pueda pasar, de lo que podríamos enfrentar. Y tremendo porque lo único que nos sostiene es el Señor. Y si no hemos dudado en ese momento de esa batalla, estamos conscientes de que no importa lo que pase, el Señor nos va a ayudar. Y yo creo que la mayoría de los cristianos tenemos ese tipo de luchas y de batallas. Algunas veces, como el joven que no tiene comprensión, que no tiene alcance, así también nosotros no tenemos comprensión de que Dios tiene el control de todas las cosas, pero así de las cosas más insignificantes, de las cosas más triviales. El Señor tiene control como de las más fuertes o de las más importantes,
o de las más delicadas. El Señor tiene el control de todo. El Señor está, es una palabra humana, el Señor está consciente de cómo fue nuestro pasado y en el pasado, del pasado que vivimos ya, el Señor ya sabía que era nuestro futuro, el Señor ya sabía que íbamos a pasar por esa situación. De igual manera, el Señor ya sabía y sabe nuestro presente. Y también el Señor ya sabe cómo será nuestro futuro. Pero es algo que al creyente le es difícil creer, aceptar, someterse. Y es por eso que encontramos enseñanzas para nuestra vida, como aquel hombre que le pidió al Señor: auméntame la fe, ayuda a mi incredulidad, y otros: aumentanos la fe. Porque tenemos esa batalla, menguamos en determinado momento. Y aquí estamos viendo nosotros que el Señor acababa de revelar lo que le iba a acontecer a Pedro. Ahora, ¿cómo estaba el corazón de Pedro? ¿Cómo estaba el corazón de los demás? Cuando todo lo que el Señor había dicho, todo se había cumplido literalmente. ¿Cómo se puede sentir el discípulo, en este caso? ¿Cómo se puede sentir el creyente cuando Dios le ha dado promesas en el pasado y que en este presente se están cumpliendo a la perfección? Cuando el hermano dijo que le habían entregado un cheque en blanco, en ese instante mi corazón era impactado, porque el tema es: no te faltará nada. Y está representado en ese cheque en blanco. Eso significa lo que necesites. O sea, no te faltará nada. Pero quiero decirle algo, es normal, lo digo por aquellos que puedan decir: qué difícil. Es normal en la vida del creyente. Lo que no es normal es que usted se mantenga así. Lo que no es normal es que usted se hunda en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad. Entonces el Señor había revelado la negación de Pedro, que era para Pedro una prueba muy difícil. Era una prueba muy difícil. Si Pedro se queda solo, si a Pedro le pasa solo, Pedro se muere. Pedro se hunde. Pero Pedro no estaba solo. Por lo tanto, ni iba a perecer, ni se iba a hundir. El Señor lo iba a sacar adelante. Y no iba a permitir que ninguno de los que estaban ahí, como enemigos del Señor y de Él, iba a poder tocarlo en ningún aspecto. Y lo iba a sacar de ese lugar de una forma maravillosa. Claro, en el momento quebrantado, entristecido, llorando amargamente, pero era necesario que él pudiera sentir eso por su recuperación y por su restauración, y para ser testimonio de los demás. Entonces era sorprendente, después de hablar de la negación de Pedro, ahora vemos que se dirige a sus discípulos. Y qué tremendo, porque les recuerda primero cómo les había ido cuando le habían servido, cuando le habían seguido con fidelidad. Hoy es un presente como el testimonio del hermano, y hablo de él. Este presente es lo que lo va a fortalecer a él y a todos los que hemos oído. El testimonio nos va a fortalecer el día de mañana cuando estemos pasando por una circunstancia difícil. Por eso el Señor siempre en los momentos duros nos hace recordar eso del pasado. ¿Cómo saliste la vez anterior? ¿Cómo estuviste y cómo estás hoy? Eso nos fortalece a saber que en el presente la prueba la vamos a pasar, la vamos a superar. La necesidad será cubierta, la enfermedad será sanada, la deuda será pagada. Pero todo ello lleva un precio, y es que nos deja una escuela,
Ese escarmiento debe servirnos para que nosotros no reincidamos y nos detengamos a pensar cuáles fueron las razones, cuál fue el principio de todo para que nosotros llegáramos a situaciones como esas. Y nos daremos cuenta de que el Señor no ha tenido nada que ver, sino que sencillamente han sido nuestras decisiones, han sido nuestros errores, han sido nuestras locuras las que nos llevaron a esa situación y a reconocer que la gracia y la misericordia de Dios nos ayudó. Porque podemos ver en un ejemplo que hemos oído de que es responsable el papá de lo que le pasa. Podríamos decir no, sencillamente él no podía medir las consecuencias de un sobreesfuerzo, porque su misma edad, las fuerzas que son limitadas, mas sin embargo, a esa edad no podemos reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, así como nosotros llegamos a tomar decisiones en nuestra juventud sin percatarnos de que nuestros recursos no son limitados, sino que muy limitados, y nos venimos a dar cuenta hasta que ya estamos en el problema, en el conflicto, hasta que ya estamos metidos en la obligación, en el compromiso. Y eso es parte de lo que es la juventud. Ahora, pero qué maravilloso es de que el hijo se somete a algo que no mide y quien viene a pagar aquí las consecuencias es un padre, una madre. Eso pasa exactamente con nosotros. Nosotros no medimos las consecuencias y quien tiene que pagar los platos que hemos roto es el Señor. Ahora, eso me enseña a mí la gracia y la misericordia del Señor, pero también el Señor me permite que yo sea intervenido y que pueda disfrutar del dolor, de la incomodidad, de la limitación, y eso me lleva a algo que es muy necesario para mí, me madura. Ahí me doy cuenta que no soy el hombre de acero, ahí me doy cuenta de que hay consecuencias cuando no medimos, etcétera. Entonces, cuando le decía para el futuro, el Señor nos va a preguntar un día, ¿te acuerdas cómo estuviste? Sí. Tu fidelidad a mí, tu servicio de fidelidad a mí, es el que hizo que te saliera todo bien en aquella circunstancia. Fíjese lo que le dice el Señor en el versículo 35. Y a ellos, oiga, y a ellos dijo, ya había terminado con Pedro. ¿Ve? Ya había terminado con Pedro. Le había revelado que lo iba a negar. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, fíjese bien, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Mire qué precioso. ¿Qué significa esto? Que el Señor les está diciendo y que nosotros entendamos para nuestro presente, porque no sé cómo usted se encuentra hoy, el tema es, ¿no le faltará nada? El problema es que usted está pensando en mañana, en ese nuevo proyecto. ¿Usted lo va a iniciar ese proyecto? ¿Usted ha sido sometido a Dios y se va a casar? ¿Usted acaba de adquirir un compromiso necesario, por ejemplo, una casa? ¿Usted va a comenzar un nuevo trabajo? ¿Usted llega a una nueva posición en su labor profesional? ¿A usted se le está abriendo una nueva puerta, una nueva oportunidad? ¿Se ha presentado algo que lo va a bendecir? El tema para eso es, no te faltará nada. ¿Has sido fiel? Yo soy fiel. ¿Sigues fiel? Yo seguiré siendo fiel. Y aún las cosas que hagas mal, yo estoy contigo. Porque no somos perfectos. El Señor sabe que nos podemos equivocar. El Señor sabe que podemos perder la cabeza. No podemos tener control de nuestras emociones. Podemos echar a perder en determinado momento algo. ¿Cuántos no hemos perdido un trabajo por nuestro mal carácter? ¿Cuántos no hemos perdido la oportunidad de escalar porque lamentablemente no pudimos controlar nuestro mal genio, nuestras palabras?
Mas sin embargo el Señor no nos ha desamparado. Entonces el Señor en ese versículo tremendo, porque para mí aquí está lo impactante. El Señor le va a decir, de aquí en adelante ustedes van a comenzar una situación diferente, un nuevo nivel. Pero antes de ello, el Señor les está diciendo, mire qué lindo esto. Antes de pasar a ese nuevo proceso, el Señor prepara el corazón de ellos y les dice, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿qué podría decir usted? Nada. Ojalá que en usted así sea. Entonces les está diciendo que los envió con lo mínimo. ¿Cómo nos envió? Con lo mínimo. Prácticamente sin nada, pero pongámosle, nos envió con lo mínimo. ¿Con qué comienza usted? Con lo mínimo. ¿Y cuál es el problema? Él dice que no le va a faltar nada. Con lo más esencial. Lo mínimo, lo esencial iba a ser para ellos lo suficiente. Es que quiero decirle algo, hermano. Qué difícil es entender, y bienaventurados los que lo entienden, pero qué difícil es entender esto. Que si el Señor está conmigo, no me falta nada. Quizás no tengo nada, pero si el Señor está conmigo, lo tengo todo. Pero vivir esa realidad, estar conscientes de esa verdad. No tengo nada, pero lo tengo todo. ¿Cómo es que no tienes nada y lo tienes todo? Si no tienes nada, no tienes todo. ¿Cómo no? No tengo nada en lo material, pero lo tengo a Él. Y Él de la nada crea las cosas. Lo que hoy vemos fue creado de lo que no se veía. Esa es nuestra fe. No me preocupo. No me preocupo por hoy, no me preocupo por mañana. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, no os amedrentéis ni temáis a esa multitud, porque no es vuestra la guerra. Esas porciones a uno lo llevan a confiar verdaderamente. No me preocupa no ser tomado en cuenta. No soy nadie, pero lo soy todo. No soy nadie para los hombres, soy un hijo de Dios. En el reino de los cielos sí tengo una posición. Los demonios tiemblan ante lo que hay en mí. Ellos sí saben quién soy yo. Por eso no temáis a los que pueden únicamente tocar vuestro cuerpo. Su respuesta lo confirma. Nada. Qué tremendo. Los mandó sin nada. Los mandó, miren lo que le está diciendo. Los mandé sin bolsa. No voy a detenerme en lo que representa cada una de estas cosas. En una enseñanza de hace muchos años lo compartí. Sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Estamos viendo las cosas más elementales. Dinero, vestimenta, calzado. Sin eso, ustedes fueron. ¿Les faltó algo? Qué tremendo cuando el Señor le tiene que decir a su pueblo que acaso se ha desgastado el calzado de vuestros pies. En 40 años alguna vez se te hinchó. Pregúntale a todos los que recorren el desierto si no se les hincha. Pregúntale a todo el resto del mundo si no se les desgasta el calzado. Pregúntale al resto del mundo de los que están con vida cuántos han muerto de hambre, de sol, de sed. Y ustedes en 40 años. ¿Por qué somos tan incrédulos? ¿Por qué no podemos depender de Dios? Dependemos de la bolsa, dependemos de la alforja, dependemos del calzado, pero no dependemos de Dios. ¿Por qué no dependemos de Dios? Porque tenemos que depender de un examen. ¿Por qué tenemos que depender de un diagnóstico? ¿Por qué tenemos que depender de una reunión de comité? Y todos los fufurufos ahí que solo tienen que firmar no son nada, son gatos. ¿Por qué tenemos que...? Es
que va a entrar a comité. ¿Y qué? Si Dios quiere, ellos firman. Y si Dios no quiere, aunque ellos quieran, no van a firmar. ¿No he visto esos que de los que dependen, de los que firman? Oh, no caben. Y qué lindo es que usted ni los vuelve a ver cuando usted confía. Usted está orando y ellos están pasando ahí. Y todo el mundo le quiere besar la mano y hasta el anillo. Y usted dice, Jehová proveerá. No depende de ellos. Y no es orgullo, no es soberbia. Es únicamente saber en quién hemos creído. No dependo de esto ni dependo de aquello. Dependo de Dios. Por eso pueden anunciar tsunami, pueden anunciar terremotos, pueden anunciar cataclismos, pueden anunciar pandemias. Qué lindo es saber que de algo voy a morir. Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Dios usa medios para morir. Entonces lo mismo da morir de una cosa que de la otra. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que ya no deberíamos de ser como los niños que juegan en el desierto. No nos pongamos a jugar ahí a las faldas donde está el becerro de oro. Como niños. Pero habla de inmaduros. Habla de insensatos. Y el pueblo se puso a jugar. Lo dice la Escritura. Amén. Entonces, con lo mínimo, con lo esencial. ¿Qué necesita usted? Lo mínimo. ¿Qué necesita usted? Lo esencial. Y si es necesario, ni lo mínimo. ¿Dónde moras? Le preguntaron al Señor. Las zorras tienen guaridas. Los pájaros tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Pero qué le faltó? ¿Quién multiplicó? ¿Quién proveyó? ¿Quién sanó? Y si no tenía nada, ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es que el verdadero Hijo de Dios no necesita nada. Lo tiene a Él. Por eso, hace muchos años, lamentablemente no lo seguí, hace muchos años comencé a enseñar sobre el reino secreto, solo compartí 2 o 3 enseñanzas y me entristezco de que ¿por qué no seguí? Y le voy a decir por qué no seguí, porque uno ve al pueblo como que ya está aburrido de lo mismo y no saben nada. Disculpen, pero mire, yo soy su pastor, aguánteme, por favor, compréndame. Tal vez uno de los 100, tal vez, pero ese uno de las 100 es la 99, es la que hace que dejemos la 99. ¿Entendió, hermana? El reino secreto, el reino invisible. Me quedé con tristeza no poder seguir algo tan bello, tan maravilloso. Así como no he cesado de querer dejar de enseñar el Salmo 119. Su respuesta confirmó lo que el Señor les había dicho. ¿Os faltó algo? Cuando los envié sin nada, ¿por qué te preocupas hoy? O no te preocupes hoy por lo que viene. Para nosotros es, ¿por qué te preocupas hoy? Si nunca has tenido nada. Si el crudo, hablando del petróleo, si el crudo ha bajado y ha subido y ha subido y ha subido, ¿y qué pasa? Pues? ¿Cuándo dejaste de comer? ¿Cuándo dejaste de usar carro? ¿Cuándo dejaste de trabajar? Nunca. Y entonces, que baje, que suba, ¿a ti qué? No dependes del caballo negro. Con que no dependes del bermejo, ni del amarillo, ni tampoco del primero, que es el blanco. Pacifistas, mentirosos, hijos del diablo. Lo representa el primer sello. Por eso yo creo en el Señor. Él es el que hace que mi calzado no se desgaste, que mi pie no se hinche, que mi vestido no se envejezca.
Él es el que me da de comer, Él es el que me da de beber, Él es el que me sustenta, Él es el que se me revela, Él es el que me ayuda, Él es el que me sana y me sana todas mis dolencias. Él es el que me rejuvenece. Me agrada cuando me dicen, usted no parece la edad que tiene. Y yo digo por dentro, sí es el Señor. Por eso me agrada. Digo, sí, Señor, he creído que tú rejuveneces. Él puede darle órganos nuevos, hermano. El Señor reconoce que así los había enviado, en condiciones muy precarias. Le he hablado de un pasado, le he hablado de un presente, no de ellos, sino nuestro. Él está consciente, Él sabe. Así como Él estaba consciente que había enviado a sus discípulos en situaciones muy precarias. Así el Señor sabe que así estuvimos, que posiblemente así estamos, y también lo sabe que posiblemente así estaremos. Pero eso tiene un propósito. El pasado cumplió un propósito. Este presente que no entendemos cumplirá un propósito porque estamos en necesidad. O porque no tenemos nada. Y en el futuro también cumplirá un propósito esa escasez. O esa abundancia. Y ojalá, espero en el Señor, que esa abundancia también se pueda cumplir. Porque si permitimos que la escasez cumpla su propósito, también así debemos de esforzarnos a que esa abundancia cumpla el propósito por lo cual estoy en abundancia. Porque en ambos estoy probado. Porque es cierto, la escasez prueba si tengo humildad para aceptar, para reconocer, para someterme a esa escasez. ¿Tienes tú la humildad? También cuando seas prosperado, vas a ser probado. A ver si no ha llegado la codicia, la avaricia. A ver si no te domina la abundancia. A ver si no invade tu corazón a que seas miserable, a que tu fe disminuya, a que tu vida espiritual mengüe, porque no supiste manejar la abundancia, la holgura, y no solo la holgura, sino la grosura. Que la grosura lo que representa en la mayoría de las veces en la Biblia es la prosperidad, la bendición, y que no se vuelva una grosura que me hace y que representa el sobrepeso, como lo permitió Elí, viejo, pesado y ciego, espiritualmente. Que esa grosura se cumpla el propósito. ¿Qué propósito es? Que esa grosura rompa el yugo de esclavitud. Así lo dice Isaías, que la unción rompa el yugo de esclavitud, que la bendición sea para que seas libre, no para que sigas siendo esclavo. Pero ¿cómo hacemos entender esto al pueblo? ¿Cómo hacemos hacerle entender esto a usted? Sí, tiene billetes, tiene trabajo, tiene billete en el sentido que puede cubrir sus necesidades. ¿Que ese es el todo del vivir del hombre? Qué triste que usted conteste de esta manera. ¿Y usted para qué vive? Vivo para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Trabajo para vivir. Qué miserable su vida. ¿No conoce la vida abundante? Vamos a orar para que usted se llene de grosura y que la grosura rompa el yugo que ha sido puesto sobre su cuello. Estaba representado en el animal que se le ponía el yugo en el cuello y que este animal, al ir engordando, iba a romper el yugo. Rompía el yugo. Esa es la figura. Dios nos quiere bendecir para que seamos libres, no para que nos volvamos más esclavos.
Triste que se lo digo como el pastor de la iglesia, hablo de este ministerio. Es triste cuando usted ve que las personas comienzan a prosperar, se pierden. Basado en no solo en lo dinero, en una edad. Llegan a una edad y son libres, son absolutos. No se meta conmigo, ya tengo 21 años, ya soy mayor de edad. A mí la ley me respalda. Ya no me tiene que obligar a usted a que me case o no me case. Yo soy libre, yo puedo decidir. Apenas 21 años. Yo elijo con quién casarme. Yo elijo si sigo estudiando o no. La edad no es para eso. Y qué triste, nuestros hijos cumplen 18 años y ya no podemos tener dominio sobre ellos. Me recuerdo cuando yo era un niño, cuando trataban la manera de burlarse de la estupidez del joven, decían los adultos, es que ya entró a la U, le hacían así. Todo el que entraba a la U se perdía, y hasta el día de hoy sigue siendo igual en la gran mayoría. Entran a la universidad y a saber qué mosca les pica. Es muy raro ver el joven que no cambia. Es muy raro ver al creyente que Dios lo prospera y no cambia. Estaba consciente, él reconoce las situaciones precarias que lo había enviado. Entonces esto tiene varias cosas. Él sabía cómo iban. Él sabía cómo iban. Repito, por usted y por mí. Él sabía cómo iban. Él no estaba sin saber. Él sabía cómo iban. Él sabía cómo lo envió. Él sabe qué es lo que usted tiene. Él sabe cómo lo tiene. Él no pasa desapercibido cómo usted está. Él sabe cómo lo tiene. Espero que sea Él quien lo tenga así. ¿Por qué? Porque así estamos seguros. El Señor así me tiene, estoy asegurado. El Señor sabe cómo me tiene amarrado. Él sabe cómo los envía. Qué maravilloso es saber, Él sabe cómo me envía. Él siempre supo cómo me envió. Yo sabía cómo me envió. Ahora me pregunta Él, oiga, ¿por qué me está preguntando? Porque cambia, aquí cambia un nivel, cambia una etapa, inicia otro tiempo. Él ya no va a estar con ellos. Cuando yo estuve con ustedes y los envié sin, hoy yo no voy a estar. Y como yo ya no voy a estar ahora, dice el Señor, el que tiene bolsa, tómela. Yo no voy a estar, ¿cuánto tienes de dinero? Ay, tengo ahorrado unos pesitos, tómelos. Los vas a necesitar. Ah, sí, los vas a necesitar. Tómalos. Ya no voy a estar contigo. Pasas a otra etapa. Pero, si no llevando nada, ¿cuál fue tu respuesta? Nada. En cuanto a qué te hizo falta. Entonces, ¿crees tú que te va a hacer falta hoy que llevas algo? Ve la falta de... Hermano, mire, si usted nunca tuvo nada y hasta aquí ha llegado, ¿por qué está preocupado hoy que usted tiene algo? Vea al Señor lo que le está diciendo. Si cuando no tenías nada, no te hizo falta nada. Si cuando no tenías quien te pagara los estudios, te graduaste. Y hablo de los que ya terminaron, pues. Te graduaste
¿Por qué te preocupas hoy que eres profesional? Si cuando te casaste no tenías nada, no tenías trabajo, ahora que tienes hijos, tienes todo, vas a comenzar una nueva etapa, estás mejor que antes, estoy mejor que antes. Entonces, ¿por qué te preocupaste? ¿Por qué te preocupas si cuando no tenías nada, cuando no comenzaste con algo, no te hundiste, no te perdiste? Ahora que tienes experiencia, ahora que tienes casa, aunque la sigues pagando, pero tienes casa, ahora que tienes carro, ahora que tienes hijos, ¿por qué te preocupas? ¿Quién me está comprendiendo, hermano? Ah, vale. Es que quiero que compare el sin nada con el algo. Entiende, creyente, si cuando no tenías nada, no te faltó nada, ¿cómo te preocupas hoy que tienes algo? Estás en mayor ventaja, te he llevado a una posición en la cual estás diferente. Cuando no tenías nada, era la máxima prueba, no tenías nada, no te faltó nada, nada. Entonces, ahora que tienes algo, ahora que tienes experiencia, ahora que tienes conocimiento, ahora que tienes palabra, ahora que tienes revelación, ahora que tienes experiencia en el caminar, ¿de qué te preocupas? Si niño no te perdiste, qué misericordia. ¿Cómo te vas a perder hoy que eres joven o adulto? Si cuando eras niño no me conocías, ¿cómo ahora que me conoces? Antes no tenías a nada, no tenías nada ni a nadie en el sentido espiritual, ahora me tienes a mí y lo tienes todo. ¿Por qué tienes pesadillas si yo estoy contigo? Antes no me tenías. ¿Por qué tienes pesadillas si hoy lo tienes todo, si antes no tenías nada? ¿Por qué si antes que no podías elegir entre lo bueno y lo malo, no te perdiste? ¿Por qué tienes temor ahora que puedes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Entonces nos conviene recordar frecuentemente que en las mayores necesidades o peligros, Él nos ha provisto o nos ha cuidado. Qué lindo es tener un Dios que provee. No tengo, pero Él proveerá. Y eso es desde muy antes, desde muy antiguo. Desde muy antiguo. Padre, está la leña, ahí está el fuego, ahí está el cuchillo. Y el cordero, y aquel hombre que sabía en quién había creído, le dijo, Dios se proveerá de cordero. Quiero preguntarle, ¿proveyó Dios? Y no era una prueba fácil, era una prueba de vida o muerte de un hijo. No importa la edad que tenga, un hijo es un hijo. Yo no sé si a usted como padre le pasa esto, que usted repite palabras de lo que nuestros hijos decían chiquitos. A veces aparezco yo, Sandokan es una nave, le hago yo. ¿Por qué? Porque así decía mi hijo. Se me quedó tan grabado. Sandokan es una nave. Lo decía 10,000 veces al día. Y yo a veces voy bajando al garaje de mi casa. Sandokan es una nave. Y yo digo, si alguien me oyera. El pastor diciendo eso. Repito lo que mi hijo ha vivido. Y así en el bosque de la China. Y yo, mire, me brota. Pero estoy viendo a mi hijo en su niñez. Así bien fuerte, levantador de pesas. Así era mi hijo cuando estaba chiquito. Pechito, delgadito. Por Ripley.
Y así se me vienen muchas cosas. No importa la edad que tengan, es lo mismo. No importa que tengan 30, 5 años, 3 años, es lo mismo. Aprendemos que el servicio al Omnipotente, al que amamanta, al Shaddai, ¿verdad? Aprendemos a quién le servimos. ¿A quién le sirves? Al que todo lo puede. ¿A quién le sirves? Al que todo provee, al que todo lo da. Hay que llegarlo a conocer de esa manera. No gozamos de grandes comodidades. Esto también lo aprendemos. No las necesitamos. No es que no las queramos. No, no las necesitamos. Si vienen, bendito sea el Señor. Si no las tenemos, no las necesitamos. Entonces, en el versículo número 36, es la razón por la cual les pregunta. Note que viene una prueba sobre ellos. Así como les acaba de explicar la prueba de Pedro. Así se dirige hacia ellos, dice, ustedes también van a ser probados. Y aquí comienza en el 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces les hace saber a continuación el gran cambio que se va a operar en las circunstancias que les aguardan. Y esto quiero recortarlo en este sentido. Entrarán en una nueva fase de la vida cristiana, entrarán en una nueva fase del servicio. Hermano, hermana, usted no puede estar viviendo con la fe primera. Usted tiene que avanzar en la fe. Y significa que vendrán momentos difíciles y usted tiene que vivirlo. Es necesario. Si usted no pasa por eso, usted no va a dejar de ser un niño en la fe. Usted tiene que crecer en la fe. Usted tiene que robustecerse. Usted tiene que dejar la leche y comer viandas sólidas. Si no, se quedará enano. No crecerá, y la vida que se tiene que enfrentar, le es necesario tener esa capacidad. Por eso Dios tiene que permitirle pasar ciertas cosas, porque usted tiene que estar preparado, porque viene otra etapa de su vida. Vienen hijos, y no solo hijos, viene la vejez. Iban a quedar expuestos a las necesidades del hambre, a las necesidades del peligro, y les sería necesario hacer provisión para sus necesidades presentes y también futuras. ¿Usted cree que no es sabio esto? Que yo venga y le diga a usted, ¿usted es un joven? Sí, tengo un joven. Tengo de 30 a 40 años. ¿Ya comenzó a ahorrar? ¿Para qué? Uy, ahorre. Que ya no se vio en el espejo que algunos colores del cabello ya le comenzaron a cambiar. Ah, no, me estoy poniendo rubio. No, ya va a poder ser color de cana. Ese rojizo es porque ya se va a hacer cana, no es porque haya ido a Estados Unidos usted ya se está poniendo rubia. ¿Verdad, hermana? Berta Like. ¿Tiene algún ahorro? Ahorre. Ya no le van a querer dar trabajo dentro de poco. Y los gastos siempre van a estar, y los estudios de sus hijos siempre los va a tener que cubrir.
Y si viene un problema de salud ya después de los 30 años, si no, pregúntele a su vecino. Y no el de su casa, aquí. Después de los 30 empiezan un montón de cosas. ¿Y va a tener usted para cubrir las necesidades? Por eso viene una etapa diferente. Y viene el Señor y le dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. No está hablando de la espada para defenderse ni para matar. Eso ya lo explicamos en otra ocasión. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, no de solo sobrenaturalidad vivimos. Dios tiene que enseñarle que tiene que ahorrar. Está en esta tierra, tiene que vivir como en esta tierra. Por eso no creo en los jóvenes que quieren dejar de estudiar porque Cristo ya viene. Mentirosos, haraganes. Estudie. Y después cuando se forme, trabaje. Y si trabaja, ahorre. Y si ahorra, compre casa. Y si tiene casa, entonces puede casarse. Amén. Yo creí que toda la iglesia, amén. Lo dice el proverbio. No ande creyendo en pajaritos embarazaditos. Ni como decía la mamá del hermano, no, porque esa María no es de queso. Vaya a agarrarle un pedazo a ver si le alcanza. Se va a morir de hambre. No todo es sobrenaturalidad. Eso significa pongan sus pies sobre la tierra. No todo el tiempo los van a invitar a comer. No todo el tiempo les van a regalar. Tremendo Pablo, el que no trabaja, que no come, que no coma. Se mueren de hambre muchos jóvenes. Ahora deberían tomar bolsa, alforja, etcétera, etcétera. Amén. No voy a tocar el punto de la espada, eso no es muy relevante. Ahora, ¿cuál era la razón? El versículo 37 se lo aclaró. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Él iba a ser quitado de ellos. Y aquí él da una enseñanza. Note esto. No solo ellos iban a sufrir, él iba a sufrir primero. No solo él iba a morir, también ellos iban a morir. Pero también no solamente él iba a ascender, también ellos iban a ascender. Y esto era muy importante. ¿Qué es lo que querían enseñarles? ¿Qué es lo que quería enseñarles? No deben de esperar que sus amigos y parientes se porten con ellos con la misma amabilidad de antes. Por consiguiente, el que tiene bolsa, tómela. Han de esperar igualmente que sus enemigos se porten con ellos con mayor fiereza que antes. Y por eso necesitaban de proveerse de lo necesario. Por eso el que tenga capa, que la venda. El que tenga capa, que la venda. ¿Por qué? Porque si los primeros muchas veces, y esto es casi un común denominador, si los primeros en dañarnos, en señalarnos, en juzgarnos, etcétera, etcétera, son nuestra propia familia. Es triste, pero es una verdad. Este es un común denominador. Los primeros en hacernos pedazos son nuestra propia familia. Entonces, prepárense. Si sus propios familiares son los primeros en señalarlos, etcétera, etcétera, que no van a querer hacer sus enemigos. Lamentablemente, los discípulos no comprendieron en absoluto al Señor. Y eso significa de que no todos lo sabemos. Ellos no comprendieron. Aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. O sea, no es de eso que estoy hablando.
Porque según el Evangelio de Juan, capítulo 18, si no me equivoco, versículo 40, nos muestra quién de ellos tenían una de estas dos espadas. Y mire cómo la ocupó el que tenía una de ellos. Pedro. La sacó y por poco mata a Malco. Entonces no estaba diciendo el Señor, compren espada. Prepárense. La espada, la palabra. Porque por falta de palabra es que nosotros perecemos. Entonces Pedro sacó la espada y, sin más, mata a Malco. Solo le alcanzó la oreja. Entonces vino el Señor y le dijo, Pedro, los que a espada matan, a espada mueren. Y tomando la oreja de Malco, solo se la puso y la oreja se adhirió otra vez a su cuerpo, a su cabeza. ¿Necesitas médico? No, tienes al Señor. Lamentablemente, no todo lo sabemos. No todo lo entendemos. No estamos 100% preparados. Si no todo lo sabemos, entonces tenemos que saber. Pero no todo lo entendemos. ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? No lo sabemos, no lo entendemos, pero no nos congregamos. Hermano, mire, disculpe, teniendo maestro ya gratis. Porque si usted diezma es porque usted le cumple a su Señor, no porque aquí se le pide un diezmo. Si usted ofrenda es porque usted quiere ofrendar, porque está agradecido y dice, bueno Señor, estoy en un ministerio donde se tienen muchos gastos, yo quiero ser parte de gratitud. Pero no porque usted tenga que hacerlo. Ese es un compromiso con su Dios y con su beneficio. Entonces, teniendo un maestro que nos enseñe, en lo cual no tenemos que hacer más que presentarnos, ¿cómo se le puede llamar a alguien que desprecia esto? Imagínese que a nosotros nos han dicho, mire, todos los estudios son gratis. ¿Y cuántos tuvimos que trabajar para poder pagar nuestros estudios? ¿O cuántos trabajan para poder pagar sus estudios? Mire, ¿qué he dicho? Que nos hubieran pagado a nosotros. En el caso mío, mi estupidez, ¿verdad? De casarme sin ser nadie. Pero mi madre me daba mis estudios. Pero después de eso, ¿quién me regalaba mis estudios? Nadie. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabaja y estudia. Joven, ¿no tienes quien te pague? Trabaja. No te quedes a burro. Suficiente el burro de Shrek. Hasta ese dice, no iré a la escuela para no seguir siendo burro, dice. Amén. Entonces el Señor los reprendió por su falta de comprensión a su palabra. Les dijo, basta. Concluyo. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo número 29? 33. Y versículo 29, último versículo del capítulo. Dice así, bienaventurado tú, oh Israel. Oiga, qué lindo. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Imagínense qué tremendo. Entonces significa que los que tenemos al Señor no necesitamos ni armas para nuestra defensa. Por eso les dijo, basta. No necesitamos. Ahora, quiero decirle lo último. Tal vez no es para todos la enseñanza o el tema de esta noche. Pero si antes no le faltó nada, piense por favor, si antes no le faltó nada, si usted no pereció, si usted pudo salir adelante, aunque no conociera al Señor, hoy decimos, sí, hoy entiendo, fue el Señor quien tuvo misericordia de mí. Entonces, si antes no le faltó nada,
No le faltará nada ahora ni mañana. Pero tiene que confiar en el Señor. Amén. Padre, en esta noche queremos, Señor, aprender a confiar en ti, Señor. Tú sabes cuánto hemos tenido temor, Señor, de la escasez de trabajo. Nuestros recursos se agotan y estamos afligidos, estamos preocupados, porque dudamos, le tenemos temor al futuro, aún al presente, Señor. Pero tú esta noche, Señor, me has recordado que si he podido llegar hasta aquí, significa que puedo seguir adelante con tu ayuda. Señor, veo mi calzado y no se ha desgastado. Y no por el calzado que ande, hermano, como figura. En todo este camino, el pie no se me ha hinchado. Ni siquiera retención de líquidos, hermano. Veo, Señor, mi vestido y no se ha envejecido. En este desierto, Señor, cualquiera muere de hambre, cualquiera muere de sed. Y es por eso que el Señor le pregunta a su pueblo: ¿en 40 años se te desgastó el calzado? ¿Envejeció tu vestido? ¿Se te hinchó el pie? ¿Has aguantado hambre? Imagínense qué tremendo. Iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Su estado iba a ser mejor que antes. Si cuando Él te envió, que lo hizo, que te envió sin bolsa, sin alforja, sin calzado, te faltó algo, le aseguro que no le faltó nada, hermano. El Señor lo ha sacado adelante. Y en esa escasez ha habido una gran enseñanza para usted. Ahora usted puede enseñarle a sus hijos. Ahora usted puede enseñarle a sus hijos que pueden confiar en Dios. Escríbelo, estas palabras, en sus frentes, en su corazón. Escribe estas palabras en cada uno de los dinteles, los postes de tu casa. Cuéntales cómo los saqué de tierra de esclavitud. Cuéntales cómo los preservé en el desierto. Su escasez es una escuela para beneficio de sus hijos. Eso hará que usted dedique tiempo para ellos, para educarlos, para forjar en ellos lo que usted aprendió en la escuela del desierto. Para que cuando ellos se enfrenten a la vida no le teman, que sepan la realidad. No todo es sobrenatural. No siempre apareció en el refrigerador de mi casa siempre un pescado. Fue una vez nomás. De una forma sobrenatural. Pero no debía de esperar que siempre apareciera un pescado. Tenía que poner mis pies sobre la tierra. Pero usted que inicia un nuevo proyecto, no tema. Si cuando no tenía nada, no le faltó nada, no le faltó algo, significa que el Señor seguirá obrando con usted, créalo. No tenga temor. Un nuevo proyecto, una nueva empresa, una nueva posición, una nueva vida, una nueva etapa.
un nuevo trabajo, no tenga temor. Si cuando no tenía nada no le faltó algo, cuanto más ahora que tiene experiencia, que tiene capacidad, que tiene profesión, que tiene recursos. Tome su bolsa, tome su alforja, tome su calzado, tome su espada. Señor, gracias. Gracias por tener ese cuidado de nosotros. Hermano, no tema, no se detenga. La sobrenaturalidad viene cuando ya no hay naturalidad. O sea, lo sobrenatural viene cuando ya no hay nada natural. Pero tiene que faltar lo natural para que venga la sobrenaturalidad. Si no hay escasez, no hay aumento de la harina ni aumento del aceite. No busque querit si no hay sequía. En la sequía sepa que habrá querit. No espere que vengan cuervos si no hay escasez. En la escasez sepa que vendrán cuervos. Pero sea un creyente normal. No viva un misticismo. Ponga sus pies sobre la tierra. Esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, porque el Señor estará con usted siempre. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor. Y fortalece a mi hermano, al que enviaste esta palabra, Señor. No le faltará nada.